algunos que se acuestan tarde, algunos que se levantan tarde, otros que se levantan temprano, pero lo importante es que se levanten con esa expectativa de qué hará Dios en este día. Y más si es un día domingo, un día que venimos a la iglesia, venimos a compartir. Y bueno, últimamente he tenido algunos sueños, he soñado a mi padre un par de veces, ya le voy a contar, ya que el Espíritu Santo me traiga a memoria qué es lo que me quería decir, pero la verdad que sí, estoy contento de estar aquí con ustedes, de estar acá arriba, estoy contento de verlos. Hoy hay varias familias que por ahí no veía hace un tiempo, así que estoy contento de que hayan venido a la iglesia. Y vamos primeramente al libro de Hechos. Estamos en unos tiempos muy especiales en los cuales hemos tenido ya la Semana Santa en los días de abril. ¿Cuántos recuerdan la Semana Santa? Y después ya se viene el Pentecostés, como decimos, ¿no? La fiesta cristiana de los 50 días después, ¿no? de la resurrección del Señor. Pero yo quiero leer específicamente relacionado a todo este tiempo que estamos viviendo, Hechos capítulo 1, versículo 5. Lo tienen ahí, un libro muy lindo, el cual es importante leerlo, estudiarlo siempre. Habla los principios de la iglesia del Señor, los primeros tiempos, y es muy, muy linda leer cada historia, cada cosa que pasó, cada enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra quiero soltarla para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Amén? ¿Cuántos agarran esa palabra? Esa es mía. Yo voy a ser bautizado, voy a recibir su presencia como nunca antes, voy a recibir ese gozo. Y justamente hablando de gozo, recién decía Jorge mientras alababa de que hoy se siente algo diferente, ¿no? Y yo realmente hoy siento algo diferente. Y justamente el título que le puse al sermón era justamente eso, ¿no? Le puse dos clases de título, digamos, ¿no? Uno era la diferencia es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo dice? La diferencia es el Espíritu Santo. Y el otro título que le puse a esta prédica de hoy es el secreto es el Espíritu Santo, ¿no? Así que secreto, diferencia, más o menos van a ver por dónde se va encauzando la palabra de hoy, ¿no? El Espíritu Santo realmente es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Por eso hay que tomar seriedad, prestar atención a cada cosa que decimos y que hablamos. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de nosotros. A veces se piensa que el Espíritu Santo es algo, pero como dijo alguien alguna vez, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora a Mateos capítulo 28. Ahí atrás nomás de los Hechos están los Evangelios. Y vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 28. ...28, 20. Justamente allí habla, ¿no?, de la gran comisión, ya había pasado la resurrección del Señor, y dice, leamos desde el 19, 20, San Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra de Dios. ¿Sí? Como Jesús ya lo decía, ¿no? Es conveniente que yo me vaya porque yo les enviaré un consolador. Y ese consolador, ese paracleto divino, como dice, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Así que yo le quiero decir una cosita. No están solos. Decía el que está al lado, no estás solo. Vamos, decía el que está al lado, no estás solo, no estás sola, no estás solo, no estás sola. ¿Saben que me acuerdo un tiempo atrás haber predicado y haber hablado de esto, de la soledad? Y en un momento lo había visto como, bueno, en los ojos naturales, ¿cómo vemos la soledad? Como algo triste, ¿o no? Como algo feo.
por ahí es triste que una abuelita llegue a viejita y esté en la soledad, la metan en un geriátrico, la familia no lo van a ver porque uno viajó a un lado, otro vive en otro lado, nadie se acuerda, nadie tiene tiempo, y una ancianita, un ancianito es allí internado en un geriátrico, ¿no? ¿A usted le parece lindo eso o no? No sé, la verdad, hay casos, bueno, que quizás no tienen familia y allí reciben atención, ¿no? Pero Marina, mi esposa, decía, no, mi mamá nunca va a estar en un geriátrico. La vamos a ver todos sus hijos, por todo lo que ella sembró, ¿no? Pero la verdad es que yo en esa época que hablaba de la soledad lo veía como algo triste, porque realmente si te pones a pensar con los ojos naturales, ¿es algo triste o no la soledad? Una persona que de repente no tiene hijos, una persona que no tiene hasta ni sobrino a veces, ¿no? Tengo un compañero de trabajo, es un arquitecto, y que es un poco amargado, vive así quejándose de todo, ¿no? Por ahí las pocas veces que charlo, bueno, ya empecé a tener otra relación un poco más seguida, pero me acuerdo que el año pasado creo que fue, o el anteaño pasado, le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Te fuiste de vacaciones? No, que me voy de vacaciones y el sueldo no alcanza nada. Pará, ¿en serio? ¿Viste? Me quería morder, digo, bueno, no le digo nada, hasta que después ya fue cambiando, ya fue charlando, un día se enfermó y yo le mostré interés, le mandé un mensajito, y bueno, de a poco uno va entablando relaciones, ¿o no? En lo cual uno, su objetivo siempre tiene que ser compartir del Señor, contarle quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en quién creemos, ¿se entiende o no? Entonces cambiamos un poquito la relación con este señor. Pero bueno, él ya me contó, ¿no? Que no tiene hijos, tiene, no sé si como 55 años, ya 53 años, medio más grandecito, obviamente, mucho más grande que yo. Y bueno, sin hijos, vive con su mamá sola, que es grande, sin sobrinos. Y bueno, como que ahí podía entender, ¿no? Qué triste la soledad. Y si él se queja del suelo, imagínate lo que tienen hijos, ¿no? 3, 4, 5 hijos, ¿no? Pero bueno, y la verdad que me compungía un poco en ver así, ¿no? Y, ¿no te gustan los niños? Y sí, un poco, no, la verdad que no. Dice. Me molestan los niños, todo, ¿no? Y la verdad que cuando estaba meditando sobre ¿por qué le hago esta analogía, no? Porque estaba hablando de la soledad. Pero cuando empiezo a hablar, a estudiar, a empaparme más de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, a veces es buena la soledad para poder tener una comunión con Dios y buscar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A veces es buena la soledad porque podemos tener comunión con Dios. Cuando estamos solos quizás no podemos leer la Biblia, podemos empezar a entablar una relación más cercana con Dios y el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede tocar, podemos tener un toque diferente, ¿no? Después también me surgía, no solo hablando de eso, lo que tiene que ver con la soledad, hay unos versículos que tienen que ver, ¿no? Pero bueno, ya después vamos a ir buscando. Después me hacía una pregunta yo, ¿no? Que a la vez me decía que la respuesta era el Espíritu Santo, ¿no? Pero también en esta semana escuché una prédica en la cual me llevó a preguntarme todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia para ciertas cosas? ¿O por qué de repente, no sé, vemos una persona que de repente es muy fructífera, ¿no? Y vos decís, ¿por qué esa persona es tan fructífera, no? Y vos no sabés dónde está la diferencia. Y como yo le decía, la diferencia es el Espíritu Santo, ¿no? Vos decís, ¿cómo hace este loco para tener paz? En medio, no sé, se puede estar cayendo, no sé, desmoronando la tierra, pero ese loco tiene paz. La diferencia es el Espíritu Santo, ¿o no? Yo podía ver a mi papá, recuerdo, en crisis ya económica, ya siendo cristiano, ¿no? Con una paz tremenda. Dios va a proveer, hijo. Cuando yo me casé, me dijo mi padre, cuando necesite algo, me avisás sin dudar, dice. Si necesitas dinero o algo, me avisás. Y si yo no tengo, vamos a ir a pedir prestado juntos, me decía él. O sea, era tener una tranquilidad tremenda, porque vos decías, hoy puede ser que no esté pasando bien en la economía y eso te hace debilitar tu fe, ¿no? Muchas veces. Tengo que hablar de esto porque estamos en un contexto social, económico de nuestro país en lo cual hay muchas necesidades, ¿no? Muchos no llegan a cumplir la canasta básica, muchos no llegan a
a fin de mes, ¿no? O sea, no le voy a decir, levanten la mano los que no llegan a fin de mes porque capaz que me sorprenda, pero realmente son circunstancias y contexto histórico actual y real en la que vivimos y no podemos escapar de eso, ¿no? Pero déjame que te diga una cosa, el secreto es el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu Santo, la paz que Él nos da, a pesar de que haya crisis económica, no sé, quizás te llegó un telegrama de despido, no sé, tantas noticias no me pasó nunca, pero imagínate esas noticias que te llegan de repente, ¿no? Amaneces con una noticia o un estudio que salió mal y que quizás se está ramificando un cáncer o algo. O sea, ¿cómo puedes tener? Vos me decías, pero ¿cómo me decís que tenga paz, que el Espíritu Santo, cuando vos no sabés la que estoy pasando? Te pueden decir algunos, ¿no? El pastor siempre decía, y vos no sabés la que yo paso, decía, ¿no? O sea, no sabemos, cada uno tiene su mundo aparte, sus preocupaciones, sus necesidades. Entre esas cosas me llevó a preguntar algo, ¿no? ¿Por qué tantos cristianos no actúan como tales? Es una pregunta que yo siempre me la hago y en esta semana, estudiando, me responde, el secreto es el Espíritu Santo. ¿Por qué tantos cristianos no actúan como tales? ¿Será que esos cristianos no tienen al Espíritu Santo? ¿Será que esos cristianos, que se puede decir cristianos nominales, no tienen el Espíritu Santo? Esos cristianos en el cual no ves ningún fruto, porque sí, lo veo en la iglesia, pero después, no sé, lo conozco en la calle me da vuelta la cara, en la calle no lo veo, me contaron que se pelea con todo, que allá, que nadie lo quiere, entonces voy a decir, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo? Que son paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. ¿Cuántos recuerdan los frutos del Espíritu Santo, no? Que no será específicamente el tema de ahora. Pero esa pregunta me viene mucho a mí a la cabeza y justamente siempre la he escuchado, no solo en mi cabeza, en la cabeza de muchas personas, ¿no? Que de repente vos la invitás a la iglesia, la invitás a una reunión o que le querés hablar de Dios o algo y de repente, no, son todos chantas, yo conozco a un pastor chanta, yo conozco a un líder chanta, yo conozco a este, y siempre te van ahí por la tangente, se desvían un poco, ¿no? Realmente es tremendo esto que pasa, ¿no? De muchos que no confían en los cristianos porque realmente no están actuando la mayoría como tales. El otro día me mandan un mensaje, ¿no? Una abogada que es cristiana hace muchos años, tiene mucha trayectoria, ella tiene una hermosa familia, toda una persona de testimonio, ¿no? Y ella me manda un día mensaje, dice, ¿sabes que estoy predicando a una señora que es importante, que es de una fundación que capacita por el tema de adicciones, de suicidio, una señora que trabaja tremendamente y lucha mucho por los niños, por los abusos infantiles, para prevenir los abusos infantiles. Todo te decía, tiene un hermoso trabajo social esta mujer en una fundación, es muy conocida, una famosa psicóloga acá de Salta. Y esta abogada me cuenta que le estaba predicando a la psicóloga, ¿sí? Ya porque trabajan junto con el tema de niñez y de todo lo demás. Y le predicaba, ¿no? a esta famosa e importante psicóloga de acá de Salta. Y me cuenta, che, mira, ¿sabe qué? Le estaba predicando y mira, sale esta noticia. Mira, ¿será verdad? Me dice. ¿Qué noticia? Le digo, me la reenvía ahí, me reenvía una noticia. Usted vio, porque no tiene que creer todo, ¿no? Siempre que le llega una noticia al celular, recuerden que están mucho los fake news, están las noticias falsas, se habla peste de todo, más en época política se habla mal de todo. Ustedes no crean nada. Era como mi papá, era por ahí, él no creía en nada, ¿no? Todo él ya lo sabía discernir, ¿no? Cuando eran habladurías o no. Pero me manda un mensajito de un texto y me dice, mira, ¿es real esto? Y lamentablemente le tengo que decir, mira, sí, es real, conozco el caso de una abogada, otra abogada cristiana que había usurpado un título, era estudiante de abogacía y se hacía pasar por abogada y había usurpado un título encima de alguien que se llamaba igual que ella, digamos, no sé, Juana Pérez, ponele, abogada tanto que era de Orán, y esta persona usurpó el título, usurpó la matrícula y se hacía llamar Juana Pérez, pero acá en Salta, no sé si me van entendiendo, ¿sí? Firmaba como si fuese esa persona, que esa persona vivía en otra ciudad, ¿sí o no? Entonces salió en las noticias que fue condenada, todo, hablo porque es un hecho real, con condena y todo, que salió en las noticias, ¿no? Si no, no lo hablaría.
Y le digo, sí, lamentablemente es verdad. Mirá, porque es cristiana esta chica. Dice, bueno, le digo, es así, le digo, vos tenés que decirle a la psicóloga que en la viña del Señor hay de todo. Le digo, no, no. ¿Me entiendes? No, o sea, ella, o sea, no que me llamaba a mí para reclamar, pero me llamaba como me mandaba un mensaje para saber si yo sabía, porque estoy en el ambiente, todo, si era verdad. Y lamentablemente era verdad, ¿no? Hay muchos que actúan de manera diferente a lo que debería actuar un cristiano. Y le vuelvo a decir, el secreto, la diferencia es el Espíritu Santo. Tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, escuchen esto que anoté acá, ¿no? Tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas es como un barco en tierra seca. ¿Qué pasa con un barco en tierra seca? No puede ir a ningún lado, está clavado ahí, quieto. O también podría yo poner la analogía con un barco a la deriva, que no sabe hacia dónde va. Pero en este caso vamos a usar el ejemplo de un barco en tierra seca, un barco que está allí clavado, no se puede mover a ningún lado, así vengan los vientos, venga lo que sea, no se puede mover ese barco está clavado en tierra seca. Entonces también viene una pregunta que les hago a ustedes en esta mañana, querida iglesia. ¿Quién maneja tu timón? ¿Quién maneja el timón de tu barca? ¿Quién maneja el timón de tu vida? ¿Sí? Esa es una pregunta muy importante. Y quiero que empecemos a leer, acá tengo 2 versículos anotados. Uno es San Juan, capítulo 3. Realmente son casos como esto que les dije, me estás desinflando en la fe. No, son casos reales que en todo momento vas a tener algún amigo, amiga, algún compañero de trabajo que le vas a predicar y te va a decir, no, mirá lo que salió esta semana pasada. No sé si sabían, yo le hago de periodista también, o de informativo, pero el año pasado salió, la semana pasada, esta semana que pasó, salió un pastor condenado por abuso. Condenado, ¿sí? Pará, entonces te van a saltar, pero ¿qué? Mirá, no sé, en la viña del Señor hay de todo, hay muchos falsos, hay mucho gente que viene a estafar en la fe y muchas otras cosas más, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? 3:8 de San Juan, dice así. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Dice San Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde vienes ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Amén? Entonces, con este ejemplo que yo le daba, nosotros debemos ser como una de esas barcas, pero ¿saben qué hace esa barca? Siempre en posición de que, hay que poner la vela de tal manera que siempre esté en posición de ser movido por el viento. O sea, ¿me van siguiendo o no? O sea, que la barca de nuestra vida lleve un velero allí que siempre esté dispuesto a ser recorrido por los vientos del Espíritu. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes son ese barco que está encallado, metido en la tierra. No, tenés que ser un barco en agua y con las velas predispuestas a recibir los vientos del Espíritu y que Él sea el que guíe tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En todas circunstancias, no estoy hablando solo en circunstancias espiritual, vas a hacer un negocio que sea el Espíritu Santo el que te dirija, el que guía tu vida, vas a hacer una transacción, vas a hacer una operación jurídica, vas a hacer una alianza, vas a hacer un negocio con alguien, vas a lo que fuera que vayas a hacer, ya sea una decisión de trabajo o una decisión familiar, o vas a decidir casarte, no sé, decisiones así tan importantes, que sea el Espíritu Santo que mueva ese velero y Él te lleve hacia donde Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Después vamos a Gálatas 2:20. ¿Tengo agua? Sí. A ver, yo no lo tengo, a ver, ya lo busco, no sé si se me perdió. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren de lindo este pasaje, ¿no? Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Es palabra de Dios. Amén. Qué lindo esto, ¿no? Que realmente nuestra vida cristiana, para que sea consecuente con realmente decir somos cristianos, no es decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia Vida Nueva todos los domingos. Yo soy cristiano porque leo la Biblia. Yo soy cristiano porque veo prédicas en internet o escucho prédicas en radio, porque hay tantos predicadores, ¿no? Y imagínate, ¿no? Había un pastor que ponía este ejemplo, ¿no? Dice, un restaurante en Salta, no vamos a nombrar ninguno, pero imagínate el restaurante de Salta que más te gusta y que te traen una carta así y vos decís, me gusta todo. ¿Vos te pedís 5 o 6 platos de diferentes cosas o elegís uno? Y a lo sumo una entradita o algo, ¿no? O sea, escuchar tantos predicadores como que pueda llegar a hacerte una ensalada de fruta en la cabeza, ¿no? Esto lo escuché de un pastor, ojo, ¿no? Lo reproduzco porque puede ser importante, porque hoy en día tenés en YouTube, tenés en la radio, millones de predicadores, que y vos ya no sabes, ¿me entendés o no? O sea, por eso es importante que el que no sea fans, como dice, el que no sea seguidor de la página Iglesia Vida Nueva Salta, se haga fan de ahí, escuche las prédicas de la pastora, de la tía Emma, de Gustavo, de Jorge y de este burro, ¿por qué no? ¿Sí o no? Así que, si no, porque se va para cualquier lado y ya no sabe que al final quién es tu pastor. Decir, no, mi pastor es el que escucho en radio. Sí, ¿de dónde es tu pastor? No sé, mi pastor es de Hong Kong, digamos. O sea, pará a la mano. O sea, Dios ha puesto un orden. En la Escritura dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y hay algunos que ya piensan, escuchan la radio, escuchan, yo veo enlaces, ya está, yo veo a las 11, a las 12 y después a las 16 horas y ya está. Y no es así, ¿no? Ojo, ¿no? Tantas cosas puede hacerte una ensalada de fruta ahí en la cabeza, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, la presencia del Espíritu Santo en tu vida marca un antes y un después. Esto lo tengo anotado, pero así y marcado ahí. La presencia del Espíritu Santo en tu vida marca un antes y un después. Y yo no voy a tomar mucho tiempo, estamos bien en hora. Quisiera si ya me pueden venir acompañando, ya en 2 segundos más. Pero esto es importante entender, ¿no? Que la diferencia y el secreto, es como que es un secreto, ¿no? O sea, vos decís, pero abro la Biblia en el Nuevo Testamento y en muchas partes hablas del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto, no? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el Espíritu Santo, es tener la comunión con Dios. Y hace rato cuando le hablaba de la soledad, cuando en la soledad vos pensás que estoy solo, aprovecha esos momentos para buscar la presencia de Dios y ya vas a ver cómo te sorprende, ¿no? Cuando empezaba a leer alguna de estas cosas, cuando empezaba a estudiar un poco, es como que ya empezaban las lágrimas a correr por mis ojos y es una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Porque quizás, no sé, llevas 15 años de cristiano, llevas 12 años de cristiano, no sé, quizás toda una vida de cristiano, pero muchas veces somos esos cristianos nominales, como dicen esos cristianos calienta silla, ese cristiano que viene el domingo, escucha la palabra y se va y es como que parece que le entra por un oído y le sale por otro, ¿no? O sea, no hay un poder, ¿sí o no? ¿Qué dice Hechos 1, el famoso versículo de Hechos 1:8, si no me equivoco, o 1:9? 1:8, ¿no? ¿Qué dice el 1:8? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra iglesia está en estos días preparando una jornada de evangelismo para el día miércoles, un día típico, un día que no sé, yo creo que no muchos salen a evangelizar, pero no importa porque Dios sabe cómo hace las cosas. Y a veces así sea por uno, el cual predicaste a ese uno, y ese uno se convirtió, ya valió la pena. O esa palabra fue recibida porque quizá en el momento vos no sentís que esa persona recibe Espíritu Santo, recibe la revelación, pero uno que haya oído la palabra de Dios ya es suficiente, ¿sí o no? Y la verdad que está muy bueno, a partir de las 8, este miércoles aquí, así es, ¿sí, no? Este miércoles a partir de las 8, pueden venir a este lugar, se va a dar una pequeña capacitación de evangelismo y luego se va a salir a las calles, ¿sí? Como solíamos hacer a veces, como hacíamos a veces los sábados, como hacíamos a veces los sábados a la tarde con los jóvenes,
como hacen las mujeres a veces los sábados a la mañana, como sabíamos hacer por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos han evangelizado alguna vez? A ver, le hago una preguntita. ¿Alguien evangelizó alguna vez en un colectivo? Yo una vez me subí al colectivo a evangelizar. Recuerdo allá el colectivo andaba por zona oeste. Habíamos salido ahí con el grupito y había subido al colectivo a evangelizar, a hablar, y no sé. Y recuerdo que habíamos anotado como 20 que hicieron la oración de entrega en un colectivo nomás. ¿Sí o no? O sea que la diferencia la marca el Espíritu Santo. Dice que antes de Pentecostés, por ejemplo, vemos a los apóstoles, ¿cómo eran los apóstoles en ese trajín entre que falleció el Señor y antes que venga el Pentecostés? Dice, vemos los apóstoles que eran temerosos, tímidos, torpes, desorientados, pusilánimes y cuánto otro adjetivo podría agregar, ¿no? Pero también eran torpes para comprender las verdades de Dios y la promesa que había dejado el Señor Jesús, porque habían pasado 3 años con Él, habían acampado, habían pasado noches con Él, habían visto milagros, señales, prodigios, maravillas, tantas cosas habían visto, pero sin embargo allí es como que la muerte del Señor los dejó allí medio atónitos, ¿no? Y el Señor después resucitó, recuerden que hasta los dejó incrédulos, ¿recuerdan la historia de Tomás el incrédulo o no? No, si yo no meto el dedo en la llaga no voy a creer, dice, vení, mete el dedo y no seas tonto, no seas torpe, no seas incrédulo, sino, ¿cómo le dijo el Señor? Si no sé creyente, le dijo, ¿no? Ellos habían quedado como desorientados. Pero después de Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? Después de Pentecostés cambiaron totalmente, predicaban sin temor, llenos de sabiduría divina, se les soltaron las lenguas, había milagros, sanidades, prodigios, maravillas, todo cambió. Querida iglesia, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso. Gloria a ti, Jesús. Ponete de pie en esta mañana. Yo quiero decirles a ustedes que el Espíritu Santo marcará un antes y un después en tu vida. ¿Saben qué? Así como los apóstoles estaban timoratos, atemorizados, torpes para comprender la realidad, para recordar las promesas que le había hecho el Señor, estaban desorientados, desorbitados, atemorizados, tantos adjetivos que podría poner. Estaban dolidos, estaban tristes, estaban compungidos. Se había ido su Señor y no lo podían entender. Hace un tiempo estaba viendo, así para Semana Santa, hace varios años, un documental de Discovery Channel o History Channel, alguno de esos, donde hablaban de todos estos acontecimientos bíblicos, estos acontecimientos de Pascua, todo lo que sucedió. Y había allí un arqueólogo, así un estudioso, un rubito así norteamericano, parece que era él, y él explicaba con mucha pasión lo que él había estudiado, todo, porque imagínate, estudiaron la arqueología, estudiaron la vida de Jesús, estudiaron todo. Y este rubito de repente decía, pero, a ver, me gusta Jesús, dice. Este rubito decía, me gusta su vida, me gusta, pero lamentablemente esta historia tuvo un final feliz, dijo este arqueólogo. Esta historia tuvo un final infeliz, dice. O sea, como él ve, como el final infeliz ve que es la muerte, la cruz, la muerte horrible, la muerte de crucifixión era una de las peores muertes y torturas que había en la antigüedad. Entonces este arqueólogo lo veía como algo malo a la muerte de Jesús, la crucifixión. ¿Por qué? ¿Con qué estaba pensando? ¿Con qué estaba razonando este arqueólogo, este estudioso? Esta persona que ha estudiado los jeroglíficos, ha estudiado la historia punto por punto, cosa por cosa, ha estudiado todo. Pero sin embargo él no comprendía por qué murió Jesús. Si él era tan bueno, dice, ¿por qué murió así crucificado? Azotado, despellejado, con la corona de espinas, sufriendo en dolores hasta lo último, hasta que le explotó el corazón. Él no entendía eso. ¿Por qué no lo entendía? La diferencia es el Espíritu Santo.
El secreto es el Espíritu Santo, que no le ha sido revelado al mundo, dice la Escritura. No le ha sido revelado al mundo porque todos saben de Jesús. Sí, Jesús, el flaco ese que murió, pero no pueden entender las cosas espirituales, porque lo que nace de la carne es nacido de la carne, pero lo que nace del Espíritu dice que es nacido del Espíritu. ¿Sí? O sea, ya es como que está engendrado mal. Es tremendo. Por ahí tengo, no sé si acá de los apóstoles, es tremendo ver cómo los apóstoles tenían miedo, estaban atemorizados, como les dije hace rato. Viene Pentecostés, viene la venida del Espíritu Santo sobre ellos y de repente cobran una valentía diferente. De repente tenían ya sin temor, predicaban, hablaban, se soltaban las lenguas. Uno que era pescador, otro que era carpintero, otro que no sé qué era, eran del vulgo y sin letra, dice la palabra. Pero sin embargo hablaban con denuedos, llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que no se explican los científicos, no llegan a entrar en su mente finita, una mente con doctorados y todo, pero no llegan a entender ellos por qué los discípulos, de estar así en este estado de temor y todo lo que dije, por qué ahora eran capaces de dar su vida por Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Ellos no entienden cuál fue eso que marcó el antes y el después. ¿Por qué tenían miedo? Se alejaban. ¿Por qué Pedro lo negó 3 veces? No quería ser apresado. Y después murieron por Cristo. Y tengo acá una lista. Bueno, después lo vamos a ver, pero sería largo ver cómo murió cada uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Santiago, el mayor, fue decapitado por Herodes en el año 44. Luego está Andrés. Andrés fue condenado a morir en la cruz, pero como no se consideraba digno de morir de igual modo que Jesús, lo mismo que su hermano Pedro. Hay 2 que mueren así, que fueron condenados a morir en la cruz, pero dice que fueron crucificados en una cruz con forma de X, dice, la cual hasta el día de hoy es llamado la cruz de San Andrés y es uno de los símbolos apostólicos. Después otro discípulo, Bartolomé, dice que fue despellejado vivo con cuchillos. Santiago el menor fue lapidado hasta morir por mandato de las autoridades judías en el año 62. Bueno, hay mucho acá para compartirles de cómo murieron. Parecería que era una muerte triste, una muerte dura. ¿De qué me hablaba? Vine hoy para agigantar mi fe, vine hoy para estar contento y tengo que hablar de muerte, de sacrificio, de los mártires, cómo murieron ellos. ¿Cómo murió Jesús? Me haces entristecer porque parece que fue un final infeliz, fue un final triste. ¿Vieron esas películas cuando ves una película y que de repente está muy linda, te entretiene en todo momento y el final te hace llorar, termina muriendo, ¿viste o no? ¿Vieron o no? Termina muriendo el protagonista principal y termina ahí medio triste la historia, ¿no? Entonces como que vos me decís, pero estás hablando lindo, el Espíritu Santo, es como que termina todo triste. No termina triste porque ahí empieza todo. Porque la diferencia es el Espíritu Santo. Era necesario que el Señor se vaya para que Él envíe al Consolador, al Paracleto Divino, al Espíritu Santo. El que va a llenar tus momentos de soledad. El que va a llenar tu mente donde hay dudas. ¿Sí o no? El mucho estudio es espectacular, estudiar. Ustedes saben que a mí me gusta estudiar todo lo que sea. He estudiado muchos años la palabra. Hay que seguir estudiando, seguir capacitándose, pero el Espíritu Santo es la diferencia. Ellos no entienden, los estudiosos, los doctorados, no entienden por qué los discípulos murieron así y si antes tenían temor, antes querían escapar y ahora de repente ¿dónde salió esa fuerza única para dar su vida, llevarse el mundo por delante, predicar en un lugar y predicar en otro? Con esto terminamos. Hechos, después lo busca en casa porque a mí me encanta Hechos y me encanta también Hechos 17 porque allí... A ver, para que vea. Hechos 17. Acá está. Sí, Hechos 17. Pablo se va a Atenas. Dice que alrededor del año 56, Pablo viaja. En su segundo viaje, él viaja a Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba, este es el 17:16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadoso en la plaza cada día con los que concurrían. Allí estaban algunos filósofos como los epicúreos y de los estoicos. Disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pablo fue a Atenas, a Grecia, la capital de la sabiduría del mundo antiguo. Y él, con sus conocimientos, porque Pablo era el apóstol, como dice él, yo era como un adoptivo, dice él, algo así dice él, ¿no? Como porque él no vivió con Jesús como los otros apóstoles, pero él persiguió un tiempo a la iglesia del Señor, después recibe la conversión, recibe el Espíritu, y él empieza a predicar, y en su segundo viaje relata la Escritura que él viaja a Atenas. Atenas y Grecia eran la cuna de la filosofía, la cuna de la sabiduría. Y él se pone a contender a un discurso que a mí me parece espectacular. De repente él vio la idolatría, había muchos altares a dioses desconocidos. Y dice después que en el versículo 22, Pablo puesto en pie en medio del Areópago, era un lugar donde se debatía, donde se discutía, donde iban los filósofos, enseñaban sus nuevas doctrinas. Pablo se paró en el medio y dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mire de idólatra que eran los atenienses, que tenían un altar del Dios no conocido. Dice al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es el que yo les anuncio, dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y sigue hablando, dando un discurso tremendo. Y dice que en ese viaje, en esa toda discusión que él hablaba, dice que se convirtieron, no sé si 2 o 3 o una sola familia. ¿Sabían eso? Dionisio, el Areopagita, su familia, poca gente solamente se convirtió con esa predicación. Pero después, ¿qué pasó? Mira, en Primera de Corintios, con esto sí, ahora sí voy terminando. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo había ido con todos sus conocimientos, con todos sus doctorados, con toda su educación privilegiada con la cual él recibió, ¿sí o no? Fue con toda su sabiduría, todos sus conocimientos, con todo su doctorado, con todo su estudio, y solamente se convirtieron 2 o 3 o 4, lo cual podemos decir que el viaje a Atenas fue totalmente fructífero, porque allí haya uno que se convierte. No estoy criticando eso, simplemente le estoy mostrando la analogía, ¿no? Después dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Su predicación ahí en Atenas, como estaban los filósofos, todo, entonces él usó su mente, su bocho, y empezó a discutirle, y empezó a hablarles de filosofía, de las creencias que ellos tenían, empezó a debatirles. Pero después acá a los corintios ya él dice otra cosa, no fue con humana sabiduría, con palabrería, sino que realmente fue con el Espíritu y el poder. Esa es la diferencia, querida iglesia. Cuando salgamos a predicar, cuando salgamos este miércoles, cuando salgamos cuando sea, la diferencia debe ser el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya, Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Mientras oramos, yo quiero demostrarles que el Señor quiere demostrarles a ustedes el poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, como a Él le place. Algunos lloran, algunos ríen, algunos se caen, algunos se levantan. Eso no nos importa. Solo nos importa cerrar los ojos y anhelar su presencia. ¿Sí? Cierra tus ojos y anhela su presencia. Si bien no estamos en un momento quizás de soledad, donde podés arrodillarte, tirarte, quizás te da timidez tu vecino de al lado, te da timidez tu vecina del otro lado, anhelá la presencia de Dios. Vamos a tomarnos 5 minutitos más.
Anhela, decirle: Espíritu Santo, te anhelo. Señor, te anhelo. Jesús, te anhelo. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Ya no quiero ir en mis propias fuerzas, decirle al Señor. Ya no quiero ir, Señor, con mi propia sabiduría, con mis propias fuerzas, Señor. Ahora quiero ir en tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. No quiero ser yo el que va por delante, sino que tú vayas delante mío, vayas guiando todo mi actuar, mi caminar. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Oh, Señor. Oh, te necesito, decirle, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Anhela su presencia. Anhela su presencia. Decirle que vos querés que el Espíritu Santo maneje tu timón de tu vida. Vos querés ser como una vela, como un barco en el cual esa vela va dirigida por los vientos del Espíritu. Decirle al Señor. Decirle. Porque el Espíritu Santo marcará un antes y un después en tu vida. Nada volverá a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Cuando hay una llenura del Espíritu Santo, nada vuelve a ser igual. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya nada te aflige. No importa que caigan 1000 a mi diestra o 1000 al otro lado, a mí no me llegará, vos sabés. Y si te pasa algo como la muerte de un ser querido, lo podés comprender con la mente del Espíritu. Porque es Dios el que da el aire y es Dios el que cierra el aire. Es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita. Bendito sea su nombre, dijo un día Job cuando habían muerto sus familias, sus hijos, nada más y nada menos. El dolor de haber perdido un padre para mí fue lo más grande, lo más doloroso de la vida, pero lo pude entender con la mente del Espíritu Santo. No sé si entendería la muerte de un hijo, que dicen que es algo tan doloroso que no tiene nombre, que no tiene explicación. Yo no sé si alguien aquí ha perdido un hijo alguna vez o una hija, ¿no? Pero en la mente del Espíritu puede haber una paz que sobrepasa toda filosofía, todo entendimiento, todo argumento, todo. Es una paz maravillosa. Dice que los discípulos cambiaron totalmente, predicaban sin temor, llenos de sabiduría divina, llenos del Espíritu. Se les soltaron las lenguas y había milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y si alguien está atado acá a algún yugo de maldición, al yugo del alcohol, al yugo de la droga, y me decís: no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga, en la presencia de Dios y del Espíritu Santo, todas las cadenas se destrozan, se desmenuzan y podés quedar en una verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? No son palabras de humana sabiduría, no son palabras de conocimiento, son palabras del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la diferencia, ese es el secreto. Cada vez que hubo un avivamiento fuerte del Espíritu Santo, ocurrieron cambios gigantes aún en la historia de la humanidad. Aparte de Pentecostés, después hubo varios movimientos del Espíritu Santo en la historia. Aproximadamente en 1710 empezó un avivamiento en Inglaterra, donde multitudes se convertían. Había un muchachito que él andaba a caballo, así bajito, de esta estatura, 1,60 m, 62 tenía. Era un predicador muy famoso, de apellido Whitfield, y él predicaba por todos los lugares con otros amigos llamados John y Peter Wesley. Predicaban, las multitudes se convertían. Viajaban a una ciudad y dice que ellos, al entrar en caballo, al pasar por una taberna, al pasar por un lugar donde había prostitución, salían todos atormentados porque la presencia de Dios iba y los demonios empezaban a huir donde quiera que ellos pasaban. Ese movimiento es conocido en los libros como el Gran Despertar. Luego hubo un segundo Gran Despertar que fue en los Estados Unidos. Después hubo también un tercer Gran Despertar, un tercer gran avivamiento en la historia, que es conocido como el avivamiento de la calle Azusa, en California, en Los Ángeles. Un predicador morocho que empezó a predicar en su casa, empezó a abrir su casa y dice que multitudes se agolpaban a la casa. Dice que de repente gente y vecinos podían pasar por el lugar
y como que sentían o veían que había fuego en las ventanas. Y que ellos hasta llamaban a los bomberos pensando que algo se estaba incendiando. Pero no comprendían su humana sabiduría, que era el Espíritu Santo. ¿Cuánto quieren recibir ese hermoso Espíritu Santo? Que a veces va como un viento y te caes. Hay algunas doctrinas, algunas iglesias que dicen, no, yo no creo que se caigan, pero el Espíritu Santo es dueño de hacer como Él quiera. Te podés caer, podés saltar, podés gozar, podés reírte, podés llorar. Cuando leía esto, lágrimas rodaban por mis mejillas. Es la presencia del Espíritu Santo. Hoy yo no quiero ser irrespetuoso con el tiempo, no los quiero hacer pasar adelante. Sí, la próxima semana pasemos adelante, vamos a orar por sanidades. Quiero simplemente que cerres tus ojos, vamos a orar. Voy a orar desde aquí por ti que estás allí sentado. Que recibas el Espíritu Santo. No solo eso, sino que si estás enfermo, reciba la sanidad. Porque cuando los discípulos empezaron a predicar, dicen que los milagros, las sanidades empezaron. Y no es porque, dice la palabra, y Dios realizaba enormes milagros a través de Pablo. No dice que era Pablo, no hay un curandero, no hay un sanador, ¿sí? No hay acá algo místico. Es Dios el que puede curar a través de un burro que suelta la palabra. ¿Sí o no? Nunca dejemos de orar por los enfermos. Nunca dejemos de orar por alguna situación que parece imposible. Yo no sé en qué estado estás tú. Si es quizás una situación económica, quizás es un cáncer que se ha despertado, quizás es una artritis, reuma, osteoporosis. No lo sé qué problemas tenés. Problemas de la sangre, problemas de plaquetas, problemas de presión de las arterias del corazón. No lo sé, pero Dios lo sabe. Levanta tu mano, cierra los ojos. Vamos a orar en este momento. Allí desde el lugar. Oh Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos que toques a mis hermanos en esta hora. Toca y sana, Espíritu Santo. Haz como a ti te plazca, Señor. Te pido que te manifiestes en este instante, Señor. Si querés llorar, hacelo. Si querés reír, hacelo. Sentite en libertad por 2 minutitos más. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca a tus hijos, toca a tus hijas, Señor. Que ellos se den cuenta que no pueden seguir luchando más en sus fuerzas. No luches más en tu fuerza. Déjalo al Espíritu Santo que haga la tarea. Déjalo que Él haga la tarea. Porque quizás es pesada tu carga, pero déjale a Él que lleve tu carga. Déjale al Señor que lleve tu carga. Y todo va a ser más liviano. ¿Saben qué soñé en estos días? Soñé que estábamos en un asado y mi papá me alcanzaba un vaso de vino. Yo digo, si no tomábamos mucho vino con mi papá. Quizás Dios estaba hablando que es hora de embriagarse con el Espíritu Santo. Y para que haya un vino nuevo dice que tiene que haber odres nuevos. Espíritu Santo, hace unos días, no sé si fue ayer, antes de ayer, no sé cuándo, soñé como que mi papá me alcanzaba un vaso de vino, no sé, en un asado que compartíamos. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor, iglesia? Quizás todos acá ya fueron bautizados en agua. Como dice ahí, leímos en Hechos 1:5. Pero en no pocos días vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. No importa cuántos años de cristiano lleves, no importa cuánto conozcas de la palabra, el Señor te va a bautizar con su Espíritu Santo y vas a ver que todo es diferente. Vas a ver que todo es diferente. El Señor nos está hablando que quiere darnos un vino nuevo para la iglesia, vida nueva, en el nombre de Jesús. Oh, su presencia. Anhelo tu presencia, Señor. Maravilloso, Espíritu Santo. Maravilloso. Aleluya. Aleluya. Pone tu mano si estabas enfermo en algún lugar. Declara la sanidad en el nombre de Jesús.
Ora, porque nosotros oramos, soltamos la palabra, pero Él es el que hace y el que deshace. Oh, declaro sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. El que estaba con problemas de presión se normaliza ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Toma aire. Respira. Decís conmigo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu llenura. En el nombre de Jesús me voy lleno en esta mañana, Señor. Me voy lleno. En el nombre de Jesús.